Carlos Mendoza llega en coche a su casa de la infancia con 7,1 millones de dólares en el maletero y la certeza absoluta de haber ejecutado el crimen perfecto. Entra por la puerta principal esperando encontrar a su madre haciendo las maletas para su nueva vida en Guatemala. En cambio, encuentra una habitación vacía con una silla de madera en el centro, los zapatos de su madre sobre el asiento y una soga colgando de la viga del techo. Al lado de la silla hay una nota escrita a mano por su madre. Si no quieres que esto se haga realidad, devuelve lo que tomaste. Y no creas que eres el más listo aquí. El cártel tiene a su madre. Su plan perfecto fue comprometido desde el principio. Pero ¿cómo la encontraron? ¿Y qué pasó 4 horas antes, cuando Carlos llevó a cabo el robo más audaz en la historia de la aviación mexicana? Antes de contarte la historia completa, solo te pido un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal, dale a me gusta y déjame un comentario con la ciudad desde la que nos ves. Es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora, volvamos a la historia. 23 de febrero de 2024, 11:47 de la noche. Aeropuerto Internacional de Sonora. Carlos Mendoza caminó por la pista con un mono de mantenimiento, acercándose al vuelo 447 de Aerocargo, procedente de Bogotá. El avión transportaba oficialmente productos agrícolas, pero en realidad llevaba 7,1 millones de dólares en efectivo del cártel. Durante 8 meses, Carlos había estado documentando esta operación. Cada 3 semanas, el mismo vuelo, la misma seguridad mínima, la misma fortuna en moneda no rastreable, empacada en cajas etiquetadas como muestras de fertilizantes. Esta noche lo robaría todo. Pero mientras Carlos se acercaba al avión con su vehículo de servicio, vio un movimiento que le heló la sangre. Miguel Santos, el supervisor de seguridad nocturno, caminaba directamente hacia la zona de carga. Miguel no debería estar allí. Se suponía que debía estar en su fiesta de cumpleaños en el centro con el resto del personal de seguridad, creando la ventana de 4 horas que Carlos necesitaba. Carlos estacionó su vehículo y fingió realizar revisiones de mantenimiento de rutina mientras Miguel se acercaba al avión. Si el supervisor de seguridad decidía inspeccionar la zona de carga, el plan de Carlos se vendría abajo antes de comenzar. ¿Trabajando hasta tarde, Carlos? Zrenia preguntó Miguel. Revisión de presión hidráulica del tren de aterrizaje, respondió Carlos mostrando una tableta de mantenimiento. Solo me tomará 20 minutos. Miguel asintió y siguió caminando hacia el edificio de la terminal. Pero en lugar de irse de la zona, se detuvo en la oficina de seguridad y comenzó a revisar las transmisiones de las cámaras en los monitores. Carlos se dio cuenta de que lo estaban observando a través del sistema de vigilancia, mientras intentaba robar el avión que estaba siendo monitoreado por ese mismo sistema. Carlos había pasado meses preparando contramedidas electrónicas para las cámaras de vigilancia, pero esos planes asumían que nadie estaría monitoreando activamente las transmisiones durante el robo. Ahora Miguel estaba sentado a 30 metros de distancia, observando múltiples ángulos de cámara que mostraban cada uno de los movimientos de Carlos. Carlos activó su acceso remoto al sistema de control de cámaras, pero no podía simplemente cambiar a imágenes pregrabadas mientras Miguel lo miraba activamente. Cualquier cambio repentino en las transmisiones de video alertaría al supervisor de seguridad de inmediato. En cambio, Carlos tuvo que ejecutar su robo mientras realizaba un elaborado engaño para las cámaras. Empezó realizando un mantenimiento legítimo en el tren de aterrizaje del avión, creando una razón plausible para su presencia. Mientras revisaba las conexiones hidráulicas, Carlos deshabilitó subrepticiamente los sensores de peso y las alarmas de la puerta de la bodega de carga. A continuación usó sus códigos de acceso para abrir la bodega de carga, mientras parecía inspeccionar los componentes externos del avión. Cualquiera que viera las cámaras vería a un trabajador de mantenimiento realizando controles de seguridad rutinarios. Pero dentro de la bodega de carga, Carlos estaba identificando las 12 cajas que contenían dinero en efectivo entre los 40 contenedores totales. Las cajas de dinero eran más pesadas. Estaban posicionadas de manera diferente y marcadas con símbolos sutiles que Carlos había documentado durante vuelos anteriores. Cada caja contenía aproximadamente $590,000, con un peso total de alrededor de 38 kilogramos. Carlos comenzó a transferir las cajas de dinero a su vehículo de servicio, trabajando en los puntos ciegos del avión mientras mantenía la apariencia de mantenimiento de rutina. Pero Miguel seguía mirando las cámaras,
y Carlos pudo verlo prestando más atención a las transmisiones de la zona de carga. 18 minutos después de iniciado el robo, Miguel se levantó de los monitores de seguridad y comenzó a caminar hacia el avión. Carlos estaba cargando la octava caja de dinero en su vehículo cuando vio a Miguel acercarse. 4 cajas quedaban en la bodega de carga, lo que representaba 2,36 millones de dólares, que Carlos tendría que abandonar si Miguel descubría el robo en curso. Carlos cerró la bodega de carga y agarró una herramienta de prueba hidráulica, colocándose al lado del tren de aterrizaje del avión cuando llegó Miguel. ¿Todo normal con el avión?, Srenia preguntó Miguel. Las lecturas de presión están dentro del rango aceptable, respondió Carlos, mostrándole a Miguel la tableta de mantenimiento. Solo estoy terminando la documentación. Miguel caminó alrededor del avión, realizando su propia inspección visual. Cuando llegó a la zona donde estaba estacionado el vehículo de Carlos, notó que el peso extra había bajado la suspensión del vehículo. ¿Equipo pesado esta noche?, Srenia observó Miguel. Bombas hidráulicas de repuesto, explicó Carlos. Las llevo al hangar de mantenimiento para instalarlas mañana. Miguel asintió, pero continuó estudiando el vehículo de Carlos con sospecha profesional. Como jefe de seguridad del aeropuerto, Miguel había desarrollado un instinto para detectar actividades inusuales. Carlos se dio cuenta de que estaba a segundos de ser descubierto cuando la radio de Miguel crepitó con una llamada de emergencia desde el edificio de la terminal. Seguridad 1. Tenemos una emergencia médica en la puerta 12. Un pasajero se ha desplomado. La ambulancia ya está en camino. La atención de Miguel se desvió inmediatamente a la radio. Entendido. Voy a la puerta 12. Se apresuró hacia la terminal, dejando a Carlos solo con el avión y las 4 cajas de dinero restantes por valor de 2,36 millones de dólares. Carlos tenía 8 minutos para completar el robo antes de que Miguel regresara de la emergencia médica. Carlos trabajó con una eficiencia desesperada, cargando las cajas de dinero restantes, mientras monitoreaba las comunicaciones de radio para saber dónde estaba Miguel. El peso de 7,1 millones de dólares en efectivo era asombroso. Más de 450 kilos de moneda que forzaban la suspensión y el manejo de su vehículo de servicio. Carlos se había preparado para esto reforzando el chasis del vehículo y mejorando su motor. Pero la realidad física de mover tanto dinero seguía siendo abrumadora. Cada caja requería un manejo cuidadoso para evitar daños a los paquetes de billetes sellados al vacío en el interior. Carlos no podía permitirse que los billetes se esparcieran por la pista si un contenedor se abría. El aspecto más desafiante era mantener su engaño electrónico mientras trabajaba contrarreloj. Carlos tenía que asegurarse de que las cámaras de vigilancia mostraran una actividad de mantenimiento normal mientras él cometía el robo más grande en la historia del aeropuerto. A 3 minutos del probable regreso de Miguel, Carlos cargó la última caja de dinero y aseguró la bodega de carga. Condujo su vehículo hacia el hangar de mantenimiento por una ruta que evitaba las cámaras de seguridad principales. Luego transfirió el dinero a una furgoneta civil estacionada en el aparcamiento de empleados. Para cuando Miguel regresó de la emergencia médica, Carlos se había ido y 7,1 millones de dólares habían desaparecido sin dejar ninguna evidencia obvia de robo. La tripulación de carga oficial llegaría en 40 minutos para encontrar que 12 cajas de muestras agrícolas habían desaparecido misteriosamente durante el vuelo desde Colombia. Mientras Carlos estaba sentado en la casa de su madre mirando la soga, recordó el momento que había iniciado esta pesadilla. Su primer vistazo dentro de la operación de dinero del cártel. 15 de octubre de 2023. Carlos realizaba un mantenimiento rutinario en los sistemas eléctricos de un avión, cuando notó una actividad inusual alrededor del vuelo 447. La carga estaba siendo descargada por hombres que no trabajaban para la empresa de carga habitual del aeropuerto. Se movían con precisión militar, trabajaban en completo silencio y se iban sin presentar los informes de carga estándar. La curiosidad de Carlos lo llevó a investigar durante su siguiente turno de mantenimiento. Usando sus credenciales de acceso, Carlos entró en la bodega de carga mientras el vuelo 447 estaba estacionado durante la noche. Llevó una pequeña palanca y se preparó para examinar una de las cajas sospechosas. Lo que encontró cambió su vida para siempre. La caja etiquetada como muestras de fertilizantes contenía paquetes de billetes estadounidenses sellados al vacío, cientos de miles de dólares en diferentes denominaciones. Más dinero del que Carlos jamás había imaginado ver en un solo lugar. Pero mientras Carlos fotografiaba los paquetes de billetes,
escuchó pasos fuera del avión. Alguien se acercaba a la bodega de carga mientras Carlos estaba dentro, cometiendo lo que podría considerarse allanamiento. Carlos cerró rápidamente la caja de dinero y se escondió detrás de una pila de contenedores agrícolas legítimos, mientras dos hombres entraban en la zona de carga. «Revisión de seguridad antes de la recogida de mañana», dijo una voz. «¿Algún signo de manipulación?», Zrenia preguntó la segunda voz. Carlos contuvo la respiración mientras los hombres inspeccionaban varias cajas, incluidas algunas que contenían dinero. Estaban buscando pruebas de que alguien había descubierto su operación. «Todo parece limpio», concluyó la primera voz. «Pero deberíamos aumentar la vigilancia alrededor de este avión. Demasiados empleados del aeropuerto tienen acceso a zonas seguras». Los hombres se fueron después de una inspección de 10 minutos, sin saber que Carlos estaba escondido a 2 metros de su conversación. Carlos se dio cuenta de que se había topado con una operación que valía millones de dólares, y que el cártel ya estaba preocupado por las brechas de seguridad. 2 semanas después de descubrir el dinero, Carlos atrajo la atención no deseada de Ricardo Vega, un mecánico veterano que llevaba 12 años trabajando en el aeropuerto. Ricardo había notado que Carlos trabajaba turnos inusuales y pasaba tiempo cerca de aviones que no estaban programados para mantenimiento. Más importante aún, Ricardo había visto a Carlos accediendo a zonas de carga durante vuelos que no requerían servicios mecánicos. «Has estado ocupado últimamente», comentó Ricardo durante su descanso para el almuerzo. «Trabajando muchas horas extra alrededor de esos vuelos de carga». «Solo trato de adelantarme al programa de mantenimiento», respondió Carlos. Pero las preguntas de Ricardo se volvieron más específicas en los días siguientes. Le preguntó sobre el acceso de Carlos a los equipos de vigilancia, su conocimiento de las operaciones de carga y su familiaridad con los aviones que transportaban productos agrícolas. Carlos se dio cuenta de que Ricardo sospechaba de actividad criminal o estaba reuniendo información para la investigación de otra persona. La confrontación llegó cuando Ricardo encontró a Carlos revisando manifiestos de carga de vuelos que no le habían sido asignados para mantener. «Sé lo que estás mirando», dijo Ricardo. «La pregunta es si estás planeando algo estúpido o si ya lo estás haciendo». Carlos tuvo que tomar una decisión crítica: confiarle la verdad a Ricardo, eliminarlo como una amenaza o abandonar su plan por completo. «No sé de qué hablas», respondió Carlos. Ricardo estudió el rostro de Carlos en busca de signos de engaño. «Ten cuidado, hermano. Algunos vuelos llevan más que carga, y algunas personas vigilan esos vuelos muy de cerca». Esa noche, Carlos irrumpió en el casillero de Ricardo y encontró pruebas de que su colega había estado documentando las actividades de Carlos durante semanas. Fotografías, horarios y notas sobre un comportamiento inusual alrededor de aviones específicos. Carlos se dio cuenta de que tenía 2 opciones: matar a Ricardo o acelerar su cronograma para el robo. Eligió la aceleración, adelantando la fecha de su robo planeado en 3 semanas y esperando que Ricardo no tuviera tiempo de interferir. Pero Carlos también entendió que alguien le había ordenado a Ricardo que lo investigara, lo que significaba que el cártel ya podía sospechar sus intenciones. 2 semanas antes del robo, Carlos ejecutó lo que llamó el Protocolo Madre, un plan integral para proteger a su madre durante y después del robo. María Elena Mendoza tenía 58 años. Estaba jubilada y era la persona más importante en la vida de Carlos. Lo había criado sola después del abandono de su padre, trabajando en varios empleos para apoyar su educación y sus sueños. Carlos le dijo a su madre que necesitaban tomar unas vacaciones, mientras él terminaba algunos negocios en la ciudad. «Nada peligroso», dijo. «Solo arreglos financieros que requerían privacidad». La casa de seguridad era una cabaña en la montaña propiedad de su primo, Eduardo, equipada con sistemas de seguridad y suficientes suministros para un mes. Carlos contrató a 2 guardias armados a través de contactos en compañías de seguridad legítimas. Hombres que pensaban que estaban protegiendo a la familia de un hombre de negocios durante las negociaciones de deudas. Pero Carlos cometió un error crítico en su protocolo madre. Subestimó la capacidad del cártel para rastrear relaciones personales e identificar a miembros de la familia. El cártel había estado vigilando a Carlos durante 6 semanas, documentando sus movimientos, investigando sus antecedentes y mapeando sus conexiones personales. Habían identificado a su madre como su principal vulnerabilidad y habían estado planeando usarla como palanca desde el principio. Las elaboradas medidas de seguridad de Carlos habían sido derrotadas por algo mucho más simple. El cártel había sobornado a Eduardo para que revelara la ubicación de su madre a cambio de $20,000 y la promesa de que nadie saldría herido.
Eduardo no había sabido del plan de Carlos de robar al cártel. Pensó que estaba ayudando a resolver una disputa financiera entre su primo y socios comerciales legítimos. Para cuando Carlos ejecutó su robo en el aeropuerto, su madre ya estaba bajo la custodia del cártel, y los guardias de la casa de seguridad estaban muertos. El supervisor casi lo atrapa. El plan de rescate comienza. Después de descubrir la soga en la casa de su madre, Carlos recibió un mensaje de texto con coordenadas y una hora. Distrito de Almacenes, CAI Industrial, 247, 8 de la mañana. Pero Carlos no esperó la reunión programada. Condujo hasta el distrito de Almacenes de inmediato, planeando explorar la ubicación e intentar una operación de rescate. El almacén era un edificio de concreto de 2 pisos, con 3 vehículos estacionados afuera, 2 SUV negros y una furgoneta panel blanca. Carlos podía ver luces en el segundo piso y sombras moviéndose por las ventanas. Lo más importante, podía escuchar la voz de su madre proveniente del interior del edificio. Carlos rodeó el almacén 2 veces, identificando puntos de entrada y rutas de escape. Pero también notó algo que cambió su enfoque. Las huellas de neumáticos en la tierra detrás del edificio sugerían un tráfico reciente de vehículos pesados. El cártel estaba usando esta ubicación regularmente, no solo para retener a su madre. Era una instalación operativa con medidas de seguridad y personal desconocidos. Carlos decidió intentar la infiltración durante la hora muerta entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana, cuando el estado de alerta humano alcanza su mínimo. Pero primero, recuperó equipo de su vehículo que había preparado para exactamente esta situación. El cuchillo táctico del tío Roberto, herramientas para forzar cerraduras y una pistola que había comprado meses antes a través de canales ilegales. Carlos nunca había matado a nadie, pero el entrenamiento militar del tío Roberto lo había preparado para la violencia cuando la supervivencia estaba en juego. 3:47 a.m. Carlos se acercó al almacén por un callejón de entrega, moviéndose con las técnicas que su tío Roberto le había enseñado durante su infancia. El edificio era más grande de lo que había parecido desde la calle. Un complejo extenso con múltiples muelles de carga, oficinas y zonas de almacenamiento. Carlos se dio cuenta de que no era solo una instalación de retención temporal para su madre, sino una base operativa permanente para las actividades del cártel. La puerta del muelle de carga estaba asegurada con una cerradura comercial que Carlos podía abrir usando habilidades desarrolladas durante 3 años de trabajo de mantenimiento en el aeropuerto. Pero mientras trabajaba en la cerradura, podía escuchar voces y movimiento desde múltiples zonas del edificio. No era una simple situación de guardia. Había al menos 6 personas dentro del almacén, posiblemente más. Adentro, Carlos encontró una zona de almacenamiento llena de cajas de madera y cartón, pero también equipo que sugería operaciones en curso. Radios de comunicación, estuches de armas, mapas de la región y documentos financieros esparcidos por varias mesas. Carlos se movió por el laberinto de materiales almacenados, usando pilas de cajas como cobertura, mientras se dirigía hacia las escaleras que conducían al segundo piso. Pero también tenía que evitar al personal de la planta baja, al menos 3 hombres que se movían por diferentes zonas del almacén. Cuando Carlos llegó a las escaleras, pudo escuchar varias conversaciones ocurriendo simultáneamente. El cártel estaba llevando a cabo negocios mientras mantenía a su madre cautiva. Desde el segundo piso, escuchó la conversación que reveló sus verdaderas intenciones. «El mecánico traerá el dinero porque no tiene otra opción», dijo una voz grave. «Pero no podemos dejar que ninguno de los dos viva después de esto. Saben demasiado sobre las operaciones de vuelo». Una segunda voz, más educada, añadió: «Necesitamos entender cómo descubrió los envíos y quién más podría saber sobre ellos. Luego eliminaremos a todos los testigos». Pero Carlos también escuchó una tercera voz desde otra habitación. «Los contactos de Guatemala están listos para recibir el envío mañana. Moveremos la operación al sur una vez que limpiemos esta brecha de seguridad». Carlos se dio cuenta de que se había topado con algo más grande que su crisis personal. El cártel estaba reubicando toda su operación de lavado de dinero, usando su robo como justificación para mudarse a una nueva ubicación y eliminar a cualquiera que supiera sobre sus actividades actuales. Su madre era solo una de las múltiples testigos que planeaban silenciar. Carlos pasó 20 minutos estudiando el diseño del almacén y el personal antes de intentar el rescate de su madre. El segundo piso contenía 4 habitaciones conectadas por un pasillo central.
La voz de su madre provenía de la habitación al final del pasillo, pero los guardias estaban apostados en otras dos habitaciones, y Carlos podía escuchar comunicaciones por radio que indicaban coordinación con personal externo. La planta baja tenía 3 zonas de trabajo activas. Una oficina donde 2 hombres revisaban documentos y mapas, un centro de comunicaciones donde alguien coordinaba el tráfico de radio, y una zona de almacenamiento de armas donde Carlos podía ver múltiples rifles de asalto y pistolas. Lo más crítico, Carlos identificó el horario de cambio de turno. A las 4 de la mañana, 2 guardias serían reemplazados por personal fresco que llegaba del exterior. Esto significaba que Carlos tenía una ventana de 30 minutos, cuando algunos guardias estarían cansados y otros se estarían adaptando al entorno. Pero Carlos también descubrió algo que cambió su estrategia de rescate. Su madre no era la única prisionera en el almacén. Desde el segundo piso, podía escuchar al menos otras 2 voces. Personas que sonaban como si estuvieran retenidas contra su voluntad e interrogadas sobre varios temas relacionados con las operaciones del cártel. El cártel estaba llevando a cabo una investigación de seguridad exhaustiva, y el robo de Carlos había desencadenado una purga más amplia de posibles riesgos de seguridad. Carlos se dio cuenta de que rescatar solo a su madre podría dejar morir a otras personas inocentes, pero intentar salvar a todos aumentaría exponencialmente el peligro y la complejidad de su misión. Decidió centrarse en su madre mientras creaba suficiente caos para dar a otros prisioneros oportunidades de escapar durante la confusión. Carlos comenzó su asalto atacando al personal de la planta baja, utilizando el sigilo para eliminar a los guardias aislados antes de pasar al segundo piso. Su primer objetivo fue el guardia en la zona de almacenamiento de armas, un hombre de unos 40 años que catalogaba rifles de asalto mientras escuchaba música con auriculares. Carlos se acercó por detrás, usando el cuchillo del tío Roberto para silenciarlo rápida y silenciosamente. Carlos recuperó una pistola y munición extra del almacén de armas, lo que le dio mejor equipo para los enfrentamientos que se avecinaban. El segundo objetivo fue más desafiante: el operador de comunicaciones que monitoreaba el tráfico de radio de múltiples unidades del cártel. Este hombre estaba alerta, concentrado y posicionado, donde podía ver múltiples acercamientos. Carlos esperó a que el operador se distrajera con una llamada de radio entrante. Luego golpeó en el momento en que la atención del hombre estaba enfocada en su equipo. Pero eliminar al operador de comunicaciones creó un nuevo problema. Otras unidades del cártel esperaban controles regulares, y las comunicaciones perdidas eventualmente les alertarían sobre problemas en el almacén. Carlos estimó que tenía 40 minutos antes de que el personal externo del cártel se preocupara por el silencio de radio. El tercer objetivo de la planta baja fue el más peligroso: 2 hombres en la oficina que revisaban mapas y discutían la seguridad operativa. Estaban armados, alertas y posicionados, donde podían cubrirse mutuamente durante cualquier confrontación. Carlos decidió usar la guerra psicológica en lugar del asalto directo. Activó el sistema de alarma contra incendios del almacén, creando ruido y confusión que enmascararían sus movimientos, mientras obligaba al personal de la oficina a investigar la aparente emergencia. Mientras los 2 hombres salían de la oficina para buscar la fuente de la alarma, Carlos los eliminó por separado en diferentes zonas del almacén. En 35 minutos, Carlos había neutralizado a todo el personal de la planta baja y había tomado el control del nivel inferior del almacén. Pero el verdadero desafío era el segundo piso, donde su madre estaba retenida junto con otros prisioneros y al menos 3 guardias armados. Carlos subió las escaleras con 2 pistolas y suficiente munición para un combate prolongado, sabiendo que la confrontación del segundo piso sería la parte más peligrosa de su operación de rescate. La primera habitación del segundo piso contenía un guardia que se suponía que debía estar vigilando los monitores de seguridad, pero se había quedado dormido durante la hora muerta. Carlos lo eliminó en silencio, obteniendo acceso a equipos de vigilancia que le mostraban la ubicación del personal restante. Los monitores revelaron que su madre estaba en la habitación del final con un guardia, pero otras 2 habitaciones contenían guardias adicionales que interrogaban a otros prisioneros. Carlos tuvo que elegir su secuencia de ataques cuidadosamente. Si alertaba a los guardias restantes antes de eliminarlos a todos, podrían matar a los prisioneros antes de que él pudiera completar su rescate. Carlos decidió comenzar con la habitación del medio, donde podía escuchar a un guardia cuestionando a alguien sobre los procedimientos de seguridad del aeropuerto. Esto sugería que otro prisionero
era un empleado del aeropuerto que podría tener información sobre el robo de Carlos. La confrontación en la habitación del medio fue el primer combate cuerpo a cuerpo de Carlos, con un oponente alerta y armado. El guardia era un hombre joven, probablemente de unos 20 años, con entrenamiento militar y reflejos rápidos. Cuando Carlos entró en la habitación, el guardia inmediatamente buscó su arma, mientras usaba al prisionero como escudo humano. Carlos disparó al guardia en el hombro, inhabilitando su mano del arma sin matarlo instantáneamente. Pero el guardia herido sacó un cuchillo con la otra mano y cargó contra Carlos mientras gritaba advertencias a sus colegas. El combate cuerpo a cuerpo duró 90 segundos y terminó cuando Carlos logró dominar al guardia y silenciarlo permanentemente. Pero el ruido había alertado a los guardias restantes de su presencia. La tercera habitación contenía un guardia que se había atrincherado y amenazaba con matar a su prisionero si Carlos no se rendía. Carlos podía escuchar al hombre gritando demandas mientras la prisionera, una mujer, suplicaba por su vida. Carlos resolvió el enfrentamiento disparando a través de la cerradura de la puerta y asaltando la habitación antes de que el guardia pudiera reaccionar. La técnica funcionó, pero Carlos resultó herido en el hombro durante el breve tiroteo. Finalmente, Carlos llegó a la habitación del final, donde su madre estaba retenida. El último guardia era el más experimentado y peligroso del grupo, un ejecutor del cártel de unos 40 años que entendía exactamente lo que la presencia de Carlos significaba para su propia supervivencia. Cuando Carlos abrió la puerta, encontró al guardia sosteniendo una pistola en la cabeza de su madre mientras estaba posicionado detrás de su silla. «Suelta tus armas o ella muere», ordenó el guardia. Carlos pudo ver el rostro de su madre, magullado, exhausto, pero alerta y desafiante. Había estado cautiva durante horas, pero no se había derrumbado bajo el interrogatorio. «Si la matas, no tienes ninguna ventaja», respondió Carlos. «Y me aseguraré de que mueras muy lentamente». La negociación duró 5 minutos, con ambos hombres tratando de obtener una ventaja psicológica mientras calculaban opciones tácticas. Carlos terminó el enfrentamiento disparando a la lámpara de la habitación, sumiendo el espacio en la oscuridad mientras se movía a una nueva posición. En la confusión, logró derribar al guardia y entablar un combate cuerpo a cuerpo que terminó con la muerte del ejecutor. La herida en el hombro de Carlos sangraba profusamente y podía escuchar sirenas en la distancia. Alguien había llamado a la policía por los disparos. Carlos cortó las ataduras de su madre y la ayudó a levantarse, notando que estaba débil por el cautiverio, pero que podía caminar. «¿Puedes correr?», Zrenia preguntó Carlos. «Puedo hacer lo que sea necesario para salir de aquí», respondió ella. Tenían menos de 10 minutos para escapar antes de que la policía llegara al almacén. Carlos y su madre se movieron por el almacén mientras Carlos lidiaba con complicaciones que no había anticipado. Los otros prisioneros que había rescatado durante su asalto estaban heridos, desorientados e incapaces de moverse rápidamente. Carlos se enfrentó a un dilema moral: abandonarlos para asegurar el escape de su madre, o arriesgar la vida de todos intentando ayudar a personas que podrían ralentizar su escape. Carlos eligió un camino intermedio. Les dio a los otros prisioneros armas e indicaciones básicas para las salidas de emergencia, pero les dijo que estaban solos en cuanto al transporte y la atención médica. La ruta de escape que Carlos había planeado se vio comprometida por su herida en el hombro y las limitaciones de movilidad de su madre. No podían moverse tan rápido como había anticipado, y el complejo diseño del almacén era más difícil de navegar mientras estaban heridos y bajo presión de tiempo. Lo más crítico, Carlos descubrió que su vehículo estaba bloqueado por refuerzos del cártel que habían llegado durante el asalto. 3 hombres con armas automáticas estaban posicionados alrededor de su coche, esperando que intentara escapar. Carlos tuvo que improvisar un plan de escape alternativo usando un camión de reparto estacionado detrás del almacén. Pero arrancar el camión y alejarse los expondría al fuego de armas automáticas del personal del cártel. Carlos creó una distracción incendiando la zona de almacenamiento de combustible del almacén, causando explosiones que desviaron la atención de los guardias de la zona del vehículo. Durante la confusión, Carlos y su madre llegaron al camión de reparto y comenzaron su escape del distrito de almacenes. Pero Carlos podía ver faros detrás de ellos. Tanto vehículos del cártel como coches de policía convergían en su ubicación. La fase más peligrosa de su escape apenas comenzaba. Carlos condujo el camión de reparto robado por el distrito industrial, mientras las sirenas de la policía aullaban detrás de ellos y los vehículos del cártel intentaban interceptar su ruta de escape. Su madre estaba consciente pero débil,
sangrando por cortes en la cara y las manos donde el cártel había usado persuasión física durante el interrogatorio. La herida en el hombro de Carlos le dificultaba el control del camión, pero la adrenalina lo mantenía funcional. «Necesitamos llegar a la frontera», le dijo Carlos a su madre. «Tengo papeles y dinero. Podemos desaparecer en Guatemala». Pero escapar de Hermosillo resultó más desafiante de lo que Carlos había anticipado. El cártel tenía recursos y personal en toda la ciudad, y estaban movilizando todo lo disponible para evitar el escape de Carlos. Carlos podía ver bloqueos establecidos en las principales autopistas, y el tráfico de radio indicaba que los observadores del cártel estaban posicionados en intersecciones clave. Carlos abandonó el camión de reparto en un barrio residencial y recuperó el vehículo civil que había preparado para esta misma contingencia. Escondido en un garaje que había alquilado meses antes, el coche contenía documentos de identificación falsos, dinero en efectivo, armas y suministros para un viaje prolongado. Pero trasladar a su madre herida del camión al coche tomó minutos preciosos, y Carlos podía ver vehículos del cártel buscando en el barrio sistemáticamente. El viaje hacia Guatemala se convirtió en una persecución de 640 kilómetros a través del terreno montañoso del noroeste de México, con Carlos usando todas las técnicas de evasión que su tío Roberto le había enseñado durante sus viajes de campamento. Carlos evitó las principales autopistas, utilizando carreteras secundarias y caminos agrícolas que serían difíciles para los vehículos de persecución, pero que también eran más lentos y peligrosos para su madre herida. El primer momento crítico llegó en un puesto de control militar cerca de Mazatlán, donde soldados mexicanos detenían todos los vehículos para la inspección de documentos. Carlos no estaba seguro si el puesto de control era rutinario o si el cártel había convencido al personal militar para que buscara fugitivos específicos. Carlos presentó sus documentos de identificación falsos mientras su madre fingía dormir en el asiento del pasajero, ocultando sus heridas faciales bajo una manta. El soldado que examinó sus papeles era joven, probablemente de unos 20 años, realizando inspecciones rutinarias en lugar de buscar sospechosos específicos. ¿Propósito del viaje?, Zrenia preguntó el soldado. «Emergencia familiar en Guatemala», respondió Carlos. «Mi madre necesita tratamiento médico que no está disponible en México». El soldado miró a la madre de Carlos, notó su aparente enfermedad y les indicó que pasaran sin preguntas adicionales. Pero Carlos notó que el soldado anotaba el número de su matrícula, lo que significaba que la descripción de su vehículo estaría en las bases de datos militares en cuestión de horas. Carlos condujo durante 2 horas antes de detenerse para cambiar las matrículas por unas que había robado de un vehículo similar en el estacionamiento de un centro comercial. Carlos notó por primera vez el vehículo de cola cerca de la ciudad de Culiacán, un SUV negro que mantenía una distancia constante detrás de su coche, igualando sus cambios de velocidad y patrones de giro. Carlos puso a prueba sus sospechas haciendo varios giros y paradas innecesarias. El SUV mantuvo la vigilancia a pesar de las maniobras evasivas de Carlos. Carlos se dio cuenta de que un vehículo del cártel había logrado rastrearlos a pesar de sus precauciones. Y donde había un vehículo de persecución, probablemente había otros coordinando a través de la comunicación por radio. Carlos condujo hacia el terreno montañoso donde tendría ventajas en el posicionamiento defensivo y donde los números superiores del cártel serían menos efectivos. La persecución se volvió seria cuando al SUV se unió un segundo vehículo, una camioneta con varios ocupantes que estaban claramente armados con armas de grado militar. Carlos podía ver los destellos de los cañones en sus espejos, mientras los vehículos de persecución comenzaban a disparar a su coche. Las balas destrozaron su ventanilla trasera y perforaron su maletero, pero el motor siguió funcionando. Su madre estaba despierta ahora, plenamente consciente de que estaban siendo atacados. «¿Qué necesitas que haga?», Zrenia preguntó ella. «Mantente agachada y agárrate», respondió Carlos. «Esto va a empeorar antes de mejorar». Carlos llegó a una empinada carretera de montaña, con múltiples curvas cerradas que daban a valles profundos. El terreno era perfecto para la maniobra defensiva que el tío Roberto le había descrito durante sus discusiones sobre tácticas militares. En una curva sin barrera de seguridad, Carlos esperó hasta que el vehículo perseguidor principal estuvo directamente detrás de él. Luego frenó bruscamente mientras giraba con fuerza a la izquierda. La SUV, que lo seguía demasiado de cerca, no pudo detenerse a tiempo y se estrelló contra el terraplén de la carretera, cayendo 60 metros por la ladera de la montaña. Pero la camioneta logró detenerse,
y Carlos pudo ver a hombres armados bajándose para continuar la persecución a pie. Carlos abandonó su coche dañado y ayudó a su madre a internarse en un terreno donde los vehículos no podían seguir. Carlos y su madre pasaron 6 horas moviéndose por el terreno montañoso a pie, usando Carlos las habilidades de supervivencia que su tío Roberto le había enseñado durante sus viajes de caza. Su madre luchaba con las exigencias físicas del senderismo de montaña, especialmente herida y exhausta por su cautiverio, pero estaba decidida a seguir avanzando a pesar de la dificultad. Carlos podía escuchar a la partida de búsqueda del cártel detrás de ellos, usando vehículos donde era posible y continuando a pie por las zonas donde Carlos había ido. La persecución era sistemática y profesional. El cártel había traído perros rastreadores y personal experimentado en operaciones de montaña. Carlos se dio cuenta de que no podían escapar de sus perseguidores indefinidamente. Necesitaban transporte, atención médica y una forma de cruzar la frontera guatemalteca sin ser detectados. La solución llegó cuando Carlos divisó un pequeño pueblo de montaña más adelante, una comunidad de quizás 50 familias que vivían de la agricultura de subsistencia y tenían un contacto mínimo con las autoridades externas. Carlos se acercó al pueblo con cuidado, identificando al líder local y explicándole que él y su madre huían de la violencia doméstica y necesitaban ayuda para llegar a Guatemala. El anciano del pueblo, un hombre de unos 70 años que había vivido décadas de violencia y entendía la necesidad de discreción, accedió a ayudar por un pago de $5,000. Los aldeanos proporcionaron comida, atención médica para la madre de Carlos y, lo más importante, transporte a un cruce fronterizo remoto que no estaba vigilado por las autoridades mexicanas ni guatemaltecas. El cruce fronterizo no oficial era un sendero a través de un denso bosque, utilizado por contrabandistas locales y personas que necesitaban moverse entre países sin documentación gubernamental. Carlos y su madre cruzaron a pie, guiados por un aldeano que conocía el terreno y los horarios de las patrullas fronterizas. El cruce duró 4 horas a través de un terreno montañoso difícil, pero emergieron en Guatemala sin encontrarse con ningún funcionario o personal militar. En el lado guatemalteco, Carlos compró diferente transporte y documentos de identificación falsos a contactos locales especializados en ayudar a cruzar la frontera a personas indocumentadas. Al amanecer, Carlos y su madre estaban oficialmente en Guatemala, con documentación limpia y suficiente efectivo para establecer nuevas vidas en cualquier lugar de Centroamérica. Detrás de ellos, el cártel seguía buscando en las montañas del noroeste de México, siguiendo un rastro que terminaba en el cruce fronterizo no oficial. Después de 2 años de búsquedas fallidas, gastos crecientes y bajas internas, el cártel abandonó oficialmente la casa de Carlos Mendoza. El costo de rastrearlo se había vuelto insostenible, y la vergüenza del fracaso era demasiado grande. A sus ojos, el mecánico había muerto en las montañas, o había desaparecido tan completamente que ya no representaba una amenaza. El dinero robado se dio por perdido, y la organización reestructuró silenciosamente sus operaciones de vuelo para evitar otra brecha. Agradecemos a nuestro informante, un exoperativo del cártel que se presentó bajo estricto anonimato, por compartir esta historia. Formó parte del equipo de seguridad original que supervisaba el vuelo 447 y luego fue asignado a la investigación interna después del robo. Su decisión de hablar llegó años después, impulsada por la necesidad de exponer lo que él llamó un crimen perfecto dentro de un sistema roto. Sin su testimonio, esta historia, y el hombre que superó en astucia a una de las redes criminales más peligrosas de México, podrían haber permanecido enterradas para siempre. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo.